Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y en esta asignatura Principios Generales del Derecho vamos a abordar ya nuestra última unidad temática que comprende la ética y su aplicación en las ciencias administrativas. En razón de esto, el día de hoy nosotros vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que es la ética y la moral, porque a veces nosotros usamos indistintamente ambos términos, pero a partir del día de hoy vamos a hacer esas consideraciones para poder distinguir cuando hablamos de ética y cuando hacemos lo propio con la moral. A razón de esto, vamos a dar una definición de ética y de la misma manera vamos a aportar una definición de moral. Y vamos a establecer en función de esto la diferencia entre la ética y moral. Posterior a ello, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la ética gerencial. Aquí vamos a señalar que comprende la ética gerencial, los principios de la ética en la gestión gerencial, basados en el respeto, en la equidad en los procedimientos, la transparencia en la toma de decisiones y finalizaremos nuestro encuentro con el tipo de ética empresarial. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida y les invito a que me acompañen en este bloque temático número 4. Ética y moral. Cuando hablamos de ética, en algunas ocasiones nos estamos refiriendo específicamente a la moral. Moral y ética en el argot popular son usados como términos sinónimos, pero a partir del día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones que permitan que todos podamos comprender que la moral viene a ser esa parte de conducta que nosotros hemos aprendido, bien a través de nuestros valores o de los valores que nos han heredado nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, y que nos hacen presuponer si estamos actuando bien o si estamos actuando mal. En función de esto, esa conducta, ese patrón, ese orden normativo de la conducta humana va a tener una valoración. Esa valoración la vamos a dar nosotros mismos en función de la respuesta que establezcamos basándonos en nuestra consideración de actuación buena o de actuación mala. En tanto que la ética viene a ser ese estudio profundo, filosófico de el comportamiento humano basado en la moral. Es decir, nosotros vamos a verificar a través de ese sistema de valores si el comportamiento que nosotros estamos llevando a cabo y que hemos valorado como moral está en función o en sintonía con un comportamiento humano hacia el bien o con un comportamiento humano orientado hacia el mal. Entonces, a razón de esto, pudiésemos establecer que la moral es ese orden normativo de la conducta que hemos aprendido y que nosotros mismos podemos justipreciar a razón de los valores que nosotros poseamos. Y por ello, nosotros podemos decir que frente a nuestras consideraciones, frente a nuestras concepciones, frente a nuestro juicio o a nuestro criterio, una actuación puede ser vista como bien o como mala. Pero la ética va a ir más allá. La ética no puede existir sin que exista la moral, puesto que como disciplina filosófica se va a encargar de estudiar específicamente la moral a través de esa consideración del sistema de valores que va a permitir que se reflexione si ese precepto moral está orientado hacia la felicidad o hacia el bien común. Vamos a poner un ejemplo. Moralmente, nosotros hemos aprendido desde nuestra infancia que robar es malo. Todos lo sabemos, robar es malo. Pero en todas las circunstancias debemos mencionar que el robar es malo.
éticamente pudiésemos hacer alguna valoración del comportamiento humano. Si una madre roba para darle de comer a un niño que se le está muriendo por desnutrición y roba de un árbol una fruta, podemos decir que esa actuación realizada por esa madre evidentemente encuadra dentro de una actuación no ética. De allí entonces que la ética es algo más filosófico que nos va a dar esa respuesta de lo que nosotros buscamos para entender si la actuación que hemos visto como moral realmente va por un sistema de valores a ser considerada como un comportamiento humano que encuadra dentro del bien o del mal. Otro ejemplo típico es el de verificar si efectivamente la actuación que tiene o que lleva a cabo la mujer en la sociedad, en las actividades, es buena. Pero algunas personas se preguntarán, ¿por qué la mujer en este momento se está empoderando más que la actuación que realiza el hombre? ¿Por qué tiene mayores cargos o mejores oportunidades? Entonces, eso también puede ser un cuestionamiento que surja de la ética en función de la moral. eh, a razón de esta precisión conceptual de la palabra ética y de la palabra moral, en donde hemos mencionado que no existiría la ética sin que pueda existir la moral, pero que la moral sí existe sin que exista la ética, debemos mencionar las funciones de la ética. Y a razón de esto debemos hacer la reflexión de la metaética. La metaética es esa parte de la ética que va a estudiar el sistema de valores o de los principios fundamentales que rigen la actuación moral de la persona. Entonces allí nosotros podemos decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es el deber o lo que es el actuar en relación al bien común. Y de allí se deriva la deontología y la ética aplicada. Cuando hablamos de la deontología, debemos hacer esa reflexión de qué es esa parte de una determinada profesión que viene a responder a la pregunta si ese profesional está actuando en función de un comportamiento humano hacia el bien. Y podemos presentar como ejemplo la deontología médica, en la que el médico no puede de ninguna manera excusarse de sanar a través de los mecanismos necesarios, de las intervenciones, de la prestación del servicio de asistencia médica a una persona, sin importar que esta persona sea una persona que cause un daño a la colectividad, porque el médico hizo un juramento hipocrático y su profesión exige que dentro de esa función de la ética basada en la deontología deba cumplir a rajatabla ese principio fundamental de ejercer la profesión sin importar la persona que esté al frente. Igualmente tenemos la deontología jurídica que va a examinar esa profesión del abogado para poder considerar si él está actuando de manera correcta, si lo está haciendo en función de los principios legales y en función de los principios humanos. Ejemplo, si volvemos nuevamente a esa presunción de ética en la que nos cuestionamos si la madre que está sacando de un árbol que no le pertenece una fruta para alimentar a su hijo que está en una desnutrición severa y que puede morir,
Deberíamos entonces presuponer si la actuación que lleva a cabo un abogado en función de imputar un delito a esa madre es una actuación de bien común o un deber de felicidad. Entonces, si nos vamos a rajatabla al cumplimiento de la norma, estaríamos diciendo que actuamos en función de la ética legal, pero no de la ética basada en la moralidad, porque debe privar, en todo caso, la vida del ser humano y luego castigaríamos a la conducta antijurídica, pero siempre privando en todo momento ese derecho a la vida que tiene ese ser humano, que está en desnutrición y que ha sido acogido por su madre para la entrega del alimento y satisfacer esa necesidad. La ética aplicada es otra parte de la metaética que se encarga de estudiar el comportamiento que se tiene dentro de una determinada actividad empresarial. Y por eso la ética aplicada nos viene a señalar si realmente en una empresa se están cumpliendo con todos los cánones de la moralidad, del cumplimiento con los derechos humanos, con la sociedad, con la responsabilidad social que tiene la empresa frente a la comunidad. Entonces, esta ética aplicada nos hace presuponer si como empresa, tanto el empresario como sus trabajadores tienen consonancia con las normas que van en funcionamiento con los preceptos morales que buscan en consecuencia el bien común, no solo para la organización social, sino también para la colectividad. Por ello, habiendo referido a estas funciones de la ética, vamos a pasar ahora a hacer referencia a la ética en el ámbito gerencial. Y cuando hablamos de la ética en el ámbito gerencial, habiendo tocado esas consideraciones previas de la bifurcación de la metaética, debemos mencionar que dentro del ámbito gerencial, todas las organizaciones sociales, es decir, las empresas, sean sociedades mercantiles, con fines, sin fines de lucro, van a tener normas y dentro de esas normas se establecen o emergen una serie de valores, lo que nosotros podemos denominar como la cultura organizacional y el clima organizacional que debe privar dentro de la organización eh, social. Y para esto debemos hacer alguna diferenciación en la ética que debe privar en el liderazgo organizacional que está evidentemente establecido en esos líderes que van a ejercer los cargos de dirección, de responsabilidad, que tienen a cargo una serie de empleados y que como tal deben establecer los parámetros fundamentales para que los subordinados o los trabajadores puedan llevar a cabo las actuaciones en pro no solamente del éxito de la empresa, sino en protección a los trabajadores y a la comunidad misma, todo en función de obtener una responsabilidad social. Y también el acatamiento de las normas y los principios corporativos que debe llevar a cabo, evidentemente, los subordinados a través de esas normas de convivencia que se establecen como cultura organizacional y clima organizacional y que están develados por medio de los manuales de procedimiento que deben existir en las organizaciones sociales. Pero además de esos manuales de procedimientos, por medio de todas esas normas, como por ejemplo las establecidas por medio de la LOTCIMAT
para evitar que existan vulneración de los derechos como derecho del descanso o del reposo o de la desconexión, el derecho a la maternidad, esos derechos de protección de salud en el ambiente del trabajo y que efectivamente al cumplirse a cabalidad vienen a formar parte de esos principios corporativos que mueven esa organización. Entonces, a razón de esto, debemos mencionar que dentro de la ética en el ámbito gerencial tenemos que los trabajadores deben acatar las normas y los principios corporativos por medio de esos manuales de procedimiento, por las normas y leyes vigentes que van a incidir en las relaciones laborales que se puedan emerger dentro de una organización social, pero también van a existir una serie de normas que van a regir para las conductas que lleven a cabo esos líderes de la organización. Y ese liderazgo no puede ser temeroso, ese liderazgo no puede ser autoritario, ese liderazgo tiene que permitir que los subordinados se encuentren de manera idónea, adecuada, se encuentren de forma ejemplar en esa organización, sin que exista ese temor que conllevaría a una esclavitud moderna dentro de la actividad empresarial y que trastocaría el ámbito gerencial, que consecuencialmente puede traer consecuencias nefastas dentro de el resultado de las ganancias o pérdidas de una organización social. Luego tenemos que dentro de esos principios éticos de la gestión es menester mencionar el relacionado con la equidad de los procedimientos. Esto significa que a todos los empleados, a todos los subordinados, los líderes empresariales deben manejarlos con el mismo procedimiento, no dar una preferencia a una persona por existir amistad o enemistad manifiesta. A todos debemos tratarlos por igual, no creando alguna diferenciación o algún privilegio, puesto que eso hace que exista un clima de hostilidad en los subordinados y va a desquebrajar los principios corporativos. Sobre todo el principio dentro de la gestión gerencial que debe cumplirse a rajatabla es el principio del respeto. Este principio del respeto se fundamenta en que todos, sin importar si están en un rango de superioridad o en un rango de inferioridad, deben tratarse con respeto, sin menospreciar o sin discriminar o sin vulnerar la condición de ser humano de esa persona que forma parte del ámbito o del entorno de la organización social, puesto que esto evidentemente puede tener efectos negativos. Si nosotros como gerentes de una empresa actuamos de manera abusiva contra un subordinado, por supuesto que ese subordinado en cualquier momento puede irrespetar la autoridad. Y al momento de irrespetar la autoridad, se puede resquebrajar la armonía que debe existir dentro de ese contexto y dentro de esa organización. Y en consecuencia se puede generar un clima no adecuado, un clima no organizacional. Entonces, esto es otro de los principios que se deben considerar como principios éticos en la gestión gerencial. Y al momento de la toma de las decisiones debe existir transparencia. Por ejemplo, si nosotros estamos eh, sancionando a algún subordinado, lo tenemos que hacer
en función de levantar un expediente, considerar cuál fue la falta que él cometió, pero no hacerlo de manera eh, mm, no transparente. Si nosotros vamos a darle un ascenso a una persona, lo debemos hacer en función de la capacidad, de la preparación, de ese compromiso que tiene con la empresa. Y esa toma de decisiones pues hace que el ascenso sea totalmente necesario, evidente, esté soportado en la transparencia. Pero si no hacemos esto, pues puede conllevar a que muchos puedan cuestionar la decisión que ha tomado un superior, puedan decir que la decisión estuvo amañada, que hubo una preferencia, que no se respetaron los procedimientos, que hubo alguna manipulación en esa decisión. Entonces, es importante el andamiaje o la fusión del respeto, de la equidad en los procedimientos y la transparencia en la toma de decisiones para que exista una verdadera ética en el ámbito gerencial. Así las cosas, y habiendo revisado esto, debemos mencionar los tipos de ética empresarial. Y dentro de los tipos de ética empresarial está la ética moral y la ética legal. Cuando hablamos de la ética moral, debemos mencionar que esta corresponde a los valores y a esos principios que han sido atesorados por todos y cada uno de los empleados en función de esa organización social y de ese ejemplo que hemos visto de nuestros líderes natos en la organización. Por ejemplo, si observamos que se está tratando de ahorrar electricidad y cerramos el uso o limitamos el uso de los elevadores en una organización, allí estamos actuando con ética moral. Pero si solamente los directores, los dueños de la empresa son los que usan los elevadores o ascensores, deberíamos decir que estamos resquebrajando la ética moral. ¿Por qué? Porque allí no estamos actuando con la mejor disposición para dar el ejemplo a nuestros subordinados. Y la ética legal es aquella que emerge de esos valores, principios, del estudio de las normas que rigen un país determinado. Imaginemos que somos una organización social que es una cadena de empresas que tiene su fuente o su constitución en China. Y para poder llevar a cabo el acto de comercio, necesita probarse el medicamento o el cosmético en animales. Y esto, evidentemente, pues va en contra de los principios que muchas personas abanderamos acá en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque va a perjudicarse la salud de un ser viviente como un animal, perro, gato, lo que sea. Y esto va a ir en contradicción con esas leyes que han venido generándose, como por ejemplo la ley de protección a animales. Entonces, esta actuación llevada a cabo por esta empresa estaría en contra de la ética legal. Y algunos pudiesen argumentar, bueno, pero se probó en seres vivos como animales, pero no se probó en personas. Y esto da una confianza, pero esto pone a pensar a través de los principios fundamentales de la ética si realmente la actuación que está llevando a cabo la empresa es evidentemente una actuación legal, ética o moral.
Entonces, allí la importancia que dentro de la empresa pueda existir ese equilibrio entre la ética moral y la ética legal, en la que debe imperar el reconocimiento de los derechos humanos y también el reconocimiento de la ley. Y no puede imponerse ninguna situación en donde se vaya a resquebrajar, vulnerar o a violentar los derechos fundamentales de los seres humanos. Así las cosas, pues hemos visto estos elementos fundamentales que tienen que ver con la ética dentro del ámbito de las ciencias administrativas. Les invito a que realicen la actividad evaluativa que está dispuesta dentro de nuestra aula educativa de el IESIP y que si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema en cuestión, lo puedan realizar por medio de los mecanismos dispuestos por nuestra plataforma educativa del IESIP y con todo el gusto le resolveré esa duda. De la misma manera, en esta oportunidad vamos a hacer la retroalimentación de la asignatura. A razón de esto, recordemos que hemos visto 4 bloques temáticos. En el primero de ellos vimos las nociones generales del derecho, ubicando una definición del derecho, haciendo esa diversificación del derecho en derecho público, privado y social. De la misma manera, revisamos las fuentes del derecho. Hablamos de las fuentes directas, de las fuentes indirectas y también hicimos algunas consideraciones de otros órdenes normativos de la conducta humana, haciendo mención de lo que es el convencionalismo social, la moral, y finalizamos haciendo esa diferenciación entre moral, derecho y convencionalismo sociales. De seguida, nosotros abordamos el estudio de una segunda unidad o bloque temático, en donde pudimos considerar los aspectos fundamentales constitucionales, financieros y tributarios del Estado. Para esto consideramos lo que era el Estado, diferenciamos el Estado de la nación, vimos los elementos propios del Estado y de allí hicimos algunas consideraciones del texto de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Señalamos su estructura y nos adentramos un poco a lo que son los aspectos financieros y tributarios del Estado. Hablamos de la hacienda pública, hicimos algunas consideraciones sobre la actividad financiera del Estado y culminamos esa segunda unidad temática haciendo algunas breves remisiones de los tipos de tributos existentes en Venezuela. Y para esto nosotros hicimos las consideraciones propias de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Para nuestra tercera unidad temática, nosotros hicimos algunas consideraciones sobre las nociones generales del derecho administrativo. Vimos lo que es el derecho administrativo, hicimos algunas consideraciones sobre el acto administrativo, lo que debe conllevar el acto administrativo, los recursos del acto administrativo. Y el día de hoy hemos finalizado nuestra asignatura haciendo lo propio con la ética y su aplicación dentro de las ciencias administrativas, pormenorizando una diferencia entre la ética y la moral, haciendo esa bifurcación de la metaética y de la clasificación de la deontología y de la ética profesional. Y de seguida, nosotros conversamos algunos aspectos propios de la ética en el ámbito gerencial, considerando los principios que deben tomarse en cuenta dentro de la ética gerencial y cuáles son esos elementos de liderazgo y también de subordinación que deben estar presentes para que exista ética en una organización social. Y finalizamos con las premisas de la ética legal y de la ética moral. Les recuerdo que tenemos una
evaluación que está latente, que deben realizar en el portal del IESIP. Y que de la misma manera, si ustedes dejaron de presentar una actividad de las actividades establecidas como evaluativas dentro de nuestra unidad nuestra unidad Principios Generales del Derecho, tienen la semana de nivelación para que puedan llevarla a cabo, realizarla. Estén pendientes, por favor, para que puedan lograr la consecución de esta asignatura. Sin más que desearles más que bendiciones, les deseo feliz y bendecido día y les recuerdo que cualquier duda o pregunta la pueden hacer, la pueden formular a través de los mecanismos dispuestos por el IESIP y que con todo el gusto les responderé. Feliz y bendecido día para todos. Se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta luego.